Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Han pensado alguna vez o han tenido el proyecto de escribir un cuento que aún casi un siglo después de haber sido construido continúa suscitando incógnitas? ¿Qué se necesita para escribir un cuento de estas características? ¿Cómo podemos ver el núcleo narrativo, el poder de persuasión, la metaficción dentro de un cuento? Hoy vamos a traer de la mano por supuesto, vamos a descubrirlo de la mano de uno de los grandes maestros de la literatura, Jorge Luis Borges, y un cuento bastante conocido. De todas formas, no vamos a hacer un spoiler, como dicen por ahí, porque es un cuento que sencillamente por su gran complejidad no puede ser spoileado, no lo vamos a leer, pero vamos a sí citar algunos fragmentos del cuento, no lo vamos a leer en su integralidad. Este cuento es Tron Bar Orbis Tertius. Para algunos bastante conocido, sobre todo los que sí son expertos en la amplia literatura de Jorge Luis Borges. Vamos a leer algunos aspectos para resaltar cómo este cuento, escrito en 1941, sin embargo, sigue teniendo no solamente una vigencia, sino que aún hoy es ilustrativo de cómo se escribe un cuento que combina densidad conceptual, es una noción que hemos manejado mucho acá en el canal, es decir, esa capacidad tanto de comprender, de sintetizar y de instrumentalizar con fines literarios una gran cantidad de conocimientos filosóficos, psicológicos, históricos, económicos, de otras artes o de las ciencias directamente, sean aplicadas o sean eh, ciencias duras, y cómo se logra hacer esto dentro de un cuento. Un cuento bastante complejo fue así escrito y vamos a ver por qué continúa tan vigente. Entonces estaremos leyendo algunos fragmentos, comentaremos algunos aspectos sobre eso. La invitación desde ya es a releer este cuento. Hay una experiencia muy interesante que se tiene, porque si uno a medida de que va pasando el tiempo y uno puede ir adquiriendo una cantidad de conocimientos, a medida que vamos adquiriendo conocimientos, la lectura que podemos hacer y el nivel de acceso que podemos tener a ese cuento, conforme a esos presaberes que hemos logrado articular, es mayor y también varía la perspectiva. Entonces, desde ya una invitación a leer este cuento que es bastante sencillo de conseguir en internet. Bueno, entonces, Tron Bar Orbis Tertius. Debo a la conjunción de un espejo y de una enciclopedia el descubrimiento de Ukbar. El espejo inquietaba el fondo de un corredor en una quinta de la calle Gaona, en Ramos Mejía. La enciclopedia falazmente se llama The Anglo-American Cyclopedia, Nueva York, 1917, y es una impresión literal, pero también morosa, de la Enciclopedia Británica de 1902. El hecho se produjo hará hace unos 5 años. Bioy Casares había cenado conmigo esa noche y nos demoró una vasta polémica sobre la ejecución de una novela en primera persona, cuyo narrador omitiera o desfigurara los hechos e incurriera en diversas contradicciones que permitieran a unos pocos lectores, a muy pocos lectores, la adivinación de una realidad atroz o banal. Desde el remoto del corredor, el espejo nos acechaba. Descubrimos en la alta noche, ese descubrimiento es inevitable, que los espejos tienen algo monstruoso. Entonces Bioy Casares recordó que uno de los heresiarcas de Ukbar había declarado que los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de los hombres. En este punto hay que entender que Borges nos introduce de una manera tan directa y al mismo tiempo tan sutil dentro de esa ficción que está creando, citando ya sea enciclopedias que no existen, pero autores que sí existen. Por ejemplo, Bioy Casares sí es un escritor con el que de hecho escribió a cuatro manos, ¿no? Escribieron conjuntamente. Entonces, ese interjuego le da verosimilitud al relato. Y esa sentencia
de que el espejo y la cópula son abominables porque multiplican el número de los hombres, tiene mucho que ver con todo el desarrollo del texto. Para quienes ya lo han leído, pues recordarán que el texto en sí tiene que ver primero con una búsqueda enciclopédica dentro de este universo que presenta Borges, donde el libro, al mismo tiempo que revela, que es un símbolo de revelación, también conserva el misterio, porque esta eh, civilización de Tlón, que en un principio el Borges personaje, y ojo aquí, porque ahí viene el símbolo del espejo, porque Borges es el escritor y al mismo tiempo es un Borges personaje activo en primera persona. Es un reflejo de Borges, ¿cierto? Entonces veamos que él está cumpliendo en el núcleo narrativo de desarrollar esa idea, pero no como una simple idea que ha podido dejar para un ensayo, porque no le faltaba la erudición para hacer eso, sino que logra vincularla con la literatura sin que sea soporífera, sin que sea contraliteraria, la integra. Entonces es algo realmente de otro nivel, para que un escritor logre acceder a esos niveles de Borges, realmente tiene que haber depurado muchos aspectos, tanto desde el punto de vista puramente literario como aspectos de orden auxiliar en cuanto a los conocimientos que pueda tener. Entonces, ¿en qué transcribe grosso modo, por supuesto, la trama? En esta búsqueda de enciclopedia ficticia de un personaje ficticio, el Borges ficticio, el Borges que está siendo narrado por el propio Borges, es decir, el espejo que multiplica Borges, el libro como espejo, encuentra esta civilización de Tron, se dan cuenta que no es realmente eh, este lugar Ukbar primero, que es el que está inconexo, que no tienen toda la información, se dan cuenta que no es solamente un país ficticio, sino que es un planeta ficticio. Un planeta ficticio creado por un grupo de académicos, porque de una vez parten de la premisa que es inabordable hacer esto por un solo ser humano, pero dirigidos por una mente maestra, por así decirlo, que organiza todos esos talentos individuales en todas las áreas, en matemáticas, geometría, eh, lingüística, filosofía, literatura, y comienza esta sociedad secreta, Orbis Tertius, a generar todo un contenido enciclopédico ficticio de un mundo ficticio, y lo generan a lo largo de varios siglos. Va mostrando inclusive las mutaciones de cómo esta sociedad secreta va escribiendo esta gran enciclopedia. Lo que vamos a leer aquí son fragmentos que, de esa manera, por supuesto, para conservar el interés y por necesidad de la trama, del núcleo narrativo, que acá tiene que ver sencillamente con narrar, ¿cierto? Y con darle verosimilitud a esta idea de este mundo duplicado y este mundo ficcional fantástico que va tomando cada vez más corporeidad y más verosimilitud por medio de la literatura. Entonces el núcleo narrativo se desarrolla de una manera bastante simétrica, muy bien delimitada, porque nos va a dar de una manera fragmentaria cierta información, y al final vamos a ver la proyección que tiene. O sea que llega justo hasta donde debe llegar. Vamos a leer otro fragmento. Al principio se creyó que Tlón era un mero caos, una irresponsable licencia de la imaginación. Ahora se sabe que es un cosmos, y las íntimas leyes que lo rigen han sido formuladas, siquiera en un modo provisional. Básteme recordar que las contradicciones aparentes del onceno tomo son la piedra fundamental de la prueba de que existen los otros. Tan lúcido y tan justo es el orden que se ha observado en él. Las revistas populares han divulgado con perdonable exceso la zoología y la topografía de Tlón. Yo pienso que sus tigres transparentes y sus torres de sangre no merecen, tal vez, la continua atención de todos los hombres. Yo me atrevo a pedir unos minutos para su concepto del universo. Hume notó para siempre que los argumentos de Berkeley no admitían la menor réplica y no causaban la menor convicción. Ese dictamen es del todo verídico en su aplicación a la Tierra, del todo falso en Tlón. Las naciones de este planeta
son congénitamente idealistas. Su lenguaje y las derivaciones de su lenguaje, la religión, las letras, la metafísica, presuponen el idealismo. El mundo para ellos no es un concurso de objetos en el espacio, es una serie heterogénea de actos independientes. Es sucesivo, temporal, no espacial. No hay sustantivos en la conjetural Usprache de Tlön, de la que proceden los idiomas actuales y los dialectos. Hay verbos impersonales, calificados por sufijos o prefijos, monosilábicos de valor adverbial. Por ejemplo, no hay una palabra que corresponda a la palabra luna, pero hay un verbo que sería en español lunecer o lunar. Surgió la luna sobre el río, se dice, clor ufan axasas lo, o sea, en su orden, hacia arriba, upwar, detrás, duradero fluir, luneció. Sul solar traduce con brevedad. Upa tras perfluye lunó. Upward behind the onstern it munet. Lo anterior se refiere a los idiomas del hemisferio austral. En los del hemisferio boreal, de cuya Utsprach hay pocos datos en el 11º tomo, la célula primordial no es el verbo, sino el adjetivo monosilábico. El sustantivo se forma por acumulación de adjetivos. No se dice luna, se dice aéreo claro sobre oscuro redondo o anaranjado tenue del cielo o cualquier otra agregación. En el caso elegido, la masa de adjetivos corresponde a un objeto real. El hecho es puramente fortuito. En la literatura de este hemisferio, como en el mundo subsistente de Meinong, abundan los objetos ideales, convocados y disueltos en un momento según las necesidades poéticas. Lo determina, a veces, la mera simultaneidad. Hay objetos compuestos de dos términos, uno de carácter visual y otro auditivo. El color del naciente y el remoto grito de un pájaro. Los hay de muchos, el sol y el agua contra el pecho del nadador, el vago rosa trémulo que se ve con los ojos cerrados, la sensación de quien se deja llevar por un río y también por el sueño. Esos objetos de segundo grado pueden combinarse con otros. El proceso, mediante ciertas abreviaturas, es prácticamente infinito. Hay poemas famosos compuestos de una sola enorme palabra. Esta palabra integra un objeto poético creado por el autor. El hecho de que nadie crea en la realidad de los sustantivos hace, paradójicamente, que sea interminable su número. Los idiomas del hemisferio boreal de Tlön poseen todos los nombres de las lenguas indoeuropeas y otras muchos más. En este momento, por ejemplo, vemos cómo para poder sencillamente desde Hume hasta Berkeley hablar del tema de la filosofía, que además se desarrolla mucho en Tlön, porque después se habla un poco sobre el materialismo y cómo estos eh, supuestos habitantes, ¿no? Construidos por una mera ficción, no aceptarían el materialismo como tal. Y sobre todo, por supuesto, la complejidad gramatical de pensar en los términos en los que Borges lo hace. Ya de ahí nosotros podemos saber la complejidad que el cuento tiene, pero vean que eso no obstaculiza el fluir y el desarrollo del núcleo narrativo. Él no está hablando de un mundo ficticio, ¿cierto? Con un anclaje en la visión de una sociedad secreta que lo construye con estos fines, ya sean puramente académicos, ya sea puramente para subvertir el mundo. Eso también es una interpretación que queda un poco libre sobre porque no se ahonda mayormente en las motivaciones. Entonces el núcleo narrativo de hablar de este mundo ficticio de Tlön se conserva y conserva la idea de la duplicación, porque vemos que por lo menos a nivel del lenguaje hay un espejo, hay una duplicación y se multiplican. Por eso del tema de que los sustantivos se multipliquen, por ejemplo, no es casual. Está perfectamente predeterminado por Borges. Hay que entender, o sea, aquí vemos el ejemplo de un cuento que está perfectamente y de una manera realmente hay que decirlo magistral, bajo el control del escritor. Vamos a pasar a, porque es un cuento bastante interesante y solamente quedarse en los párrafos, por ejemplo, en el tema de la filosofía de Tlön o en otros temas, llevaría, de hecho,
y merece de hecho que vayamos haciendo relecturas a medida de que nuestros presaberes en eso van aumentando o van cambiando. Pero hablemos un poco de la literatura. Pues, evidentemente, obligado, un tema obligado que Borges no deja pasar y nosotros tampoco vamos a desaprovechar la oportunidad de explorar y de ficcionalizar un poco cómo sería en este mundo. En los hábitos literarios también es todopoderosa la idea de un sujeto único. Es raro que los libros estén firmados. No existe el concepto del plagio. Se ha establecido que todas las obras son obras de un solo autor, que es atemporal y es anónimo. La crítica suele inventar autores. Elige dos obras disímiles, el Tao Te Ching y las Mil y una Noches, digamos, las atribuye a un mismo escritor y luego determina con probidad la psicología de ese interesante hombre de letras. También son distintos los libros. Los de ficción abarcan un solo argumento, con todas las permutaciones imaginables. Los de naturaleza filosófica invariablemente contienen la tesis y la antítesis, el riguroso pro y el contra de una doctrina. Un libro que no encierra su contrario, su contralibro, es considerado incompleto. Es decir, que también en la literatura se da la idea de la duplicación. De hecho, acá, en este universo pues de Tron paralelo, o como llamaríamos de pronto, que estamos un poco más cerca en el tiempo, de este multiverso, esto se le llamaría un multiverso realmente. Eh, Realmente lo que estamos viendo es que también se mantiene la idea de la duplicación. Por ejemplo, si hay solamente un autor impersonal, intemporal, anónimo, entonces la crítica debe inventar al autor. Debe entonces tomar y duplicar también, ¿cierto? Esa obra que no se puede escindir y adjudicársela a un autor inventado. Esto tiene también unas complejidades, pero lo estamos rastreando desde la premisa que el mismo Borges nos da. Y aquí, en este párrafo, lo reafirma. Las cosas se duplican en Tron, propenden a sí mismo a borrarse y a perder los detalles cuando los olvida la gente. Es clásico el ejemplo de un umbral que perduró mientras lo visitaba un mendigo y que se perdió de vista a su muerte. A veces unos pájaros, un caballo, han salvado las ruinas de un anfiteatro. Aquí tenemos pues la confirmación y al mismo tiempo también vemos la capacidad del autor para no dejar diluir la premisa e introducirla de una manera sutil en el contexto pues de la complejidad intelectual que evidentemente un mundo enciclopédico puede tener. Acá después vemos ya para el final del cuento cómo comienzan a aparecer objetos que son diseñados por esta sociedad con las características del mundo de Tron y comienza el mundo entonces del espejo a afectar el mundo entre comillas real que es el que nosotros vivimos. Veamos entonces los últimos dos párrafos. El contacto y el hábito de Tron han desintegrado este mundo. Encantada por su rigor, la humanidad olvida y torna a olvidar que es un rigor de ajedrecistas, no de ángeles. Ya ha penetrado en las escuelas el conjetural idioma primitivo de Tlön. Ya la enseñanza de su historia armoniosa y llena de episodios conmovedores ha obliterado a la que presidió mi niñez. Ya en las memorias un pasado ficticio ocupa el sitio de otro, del que nada sabemos con certidumbre, ni siquiera que es falso. Han sido reformadas la numismática, la farmacología y la arqueología. Entiendo que la biología y las matemáticas aguardan también su avatar. Una dispersa dinastía de solitarios ha cambiado la faz del mundo. Su tarea prosigue. Si nuestras previsiones no hierran, de aquí a 100 años, alguien descubrirá los 100 tomos de la segunda enciclopedia de Tlön. Entonces desaparecerán del planeta el inglés y el francés y el mero español. El mundo será Tlön. Yo no hago caso. Yo sigo revisando en los quietos días del hotel de Adrogué una indecisa traducción quevediana, que no pienso dar a la imprenta, del Arm Burial de Browen. Entonces, hay varias cosas que hemos ido resaltando muy importantes que debemos tener en cuenta y de todo lo que podemos aprender con esta clase de cuentos.
Es muy importante saber, por ejemplo, cómo cuando un autor alcanza estos niveles, porque debemos entender también que Borges fue un estudioso de muchas disciplinas humanas, logra generar un cuento de esta calidad. Esto es un cuento que no se puede generar de manera puramente intuitiva o con el simple deseo de hacerlo si usted no cuenta con las herramientas intelectuales para generarlo. Entonces tenemos la importancia de la densidad conceptual que mantiene ese núcleo narrativo que hace posible su expansión, porque usted puede tener la idea, pero si no cuenta con esa potencia creativa para que ese núcleo se expanda, es decir, en este caso con esa densidad conceptual que él deja entrever, inclusive que puede ser mayor, no lo puede realizar. La ficción se convierte en un metarrelato, va más allá del relato. En este mundo que crea Borges, en el universo cerrado del cuento, hay un espejo que lo duplica y hay un otro universo dentro de ese del cuento, ¿cierto? Que en esa realidad, simplificándolo un poco como en ese multiverso, va a reemplazar a la real. Esta idea para nosotros es más cercana y más contemporánea, pues por que se ha desarrollado en el cine, en los cómics, pero en la literatura y en ese momento histórico, en los años 40, era una cuestión todavía mucho más lejana y más impensable. Entonces, la importancia de manejar bien la ficción como un metarrelato. Y de todo esto podemos extraer todas estas enseñanzas. Sin embargo, como siempre, lo más importante es conocer también qué opinas tú sobre este cuento realmente, si ya lo conocías, si no lo conocías realmente, qué impresión estos fragmentos te han suscitado, eh, qué reflexiones quieres hacer, cuál es tu interpretación del cuento, del manejo de la ficción dentro de la ficción, de la crítica al lenguaje. Y teniendo todo esto en cuenta, te invitamos a suscribirte, a compartir el contenido, a comentar como hemos dicho, y esperamos volver a encontrarnos de nuevo en un próximo episodio de Epísteme Colombia Literatura.